Era una noche calurosa en un pequeño pueblo mexicano. Las estrellas brillaban en el cielo, pero la oscuridad que cubría la tierra parecía engullirlo todo. El aire estaba denso, pesado, como si el propio pueblo cargara con el peso de una maldición. Las casas de adobe, con techos bajos, se encontraban en silencio, salvo por el suave sonido del viento que pasaba entre las calles angostas. Era una noche común, pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que nadie podría prever. Ximena había vivido en ese pueblo desde su nacimiento, hija de una mujer sencilla y de un padre que ya había partido. Era una niña pequeña, pero sus ojos tenían algo peculiar, algo que los ancianos pronto comenzaron a notar. Sus ojos eran profundos, casi como si pudieran ver a través del alma de las personas. Cuando Ximena miraba a alguien, parecía que podía entender los secretos más escondidos, incluso los más oscuros. Muchos decían que era una niña bendita. Sin embargo, otros desconfiaban de ella, temerosos de lo que pudiera ver. La pequeña Ximena nunca entendió los susurros que pasaban por detrás de su cabeza, pero algo siempre le decía que había algo más en el mundo, algo más allá de las apariencias. La verdadera historia de Ximena comenzó una tarde cálida de verano, cuando encontró algo extraño mientras jugaba en la pequeña plaza del pueblo. Era una piedra negra, de forma redonda, que brillaba con un tono dorado. Cuando Ximena la tocó, una extraña sensación recorrió su columna vertebral. Era como si un hilo de energía pasara a través de su cuerpo, algo que nunca había sentido antes. No sabía explicarlo, pero la piedra parecía llamarla. Era como si algo estuviera invitándola a descubrir lo que había detrás de esa presencia. Esa misma tarde, la niña sintió algo aún más raro, un peso en el aire, como si las sombras a su alrededor cobraran vida. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La plaza estaba vacía, como siempre. Sin embargo, la piedra que había encontrado en sus manos vibraba de forma inquietante. Ximena intentó alejarse, pero sus pies no respondían, como si una fuerza invisible la mantuviera allí. Entonces, una voz susurró en su oído, algo distante y profundo, una voz que no reconocía, pero que al mismo tiempo sonaba familiar. Ximena, estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre. La niña dio un paso atrás, asustada, pero no había nadie allí. Miró alrededor, pero las calles estaban vacías, como siempre lo eran al final de la tarde. Intentó dejar de lado la sensación extraña que la envolvía y regresó a casa. Pero esa voz, esa presencia no se alejó de ella. Durante los días siguientes, Ximena sintió como si algo siempre la estuviera observando, como si una fuerza invisible la guiara hacia un destino que no entendía. Algo en su alma le decía que tenía un destino que cumplir. Con el paso de las semanas, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Las personas del pueblo empezaron a notar que los niños pequeños ya no querían jugar con Ximena. Se alejaban de ella, como si le tuvieran miedo. Su comportamiento cambió. Sus rostros, antes curiosos, ahora estaban siempre alerta, como si temieran algo que no podían comprender. La abuela de Ximena, doña Rosario, que vivía con ella, era una mujer sabia, de edad avanzada. Siempre hablaba de cosas antiguas, de cosas que la gente del pueblo ya había olvidado. Solía decir que el pueblo estaba protegido por espíritus antiguos, que tenía una historia mucho más profunda de lo que la gente podía imaginar. Doña Rosario sabía más de lo que contaba, y quizás era ella quien más entendía lo que le ocurría a su nieta. Ximena, hija, hay cosas en el mundo que aún no puedes comprender, solía decir la abuela. Hay fuerzas más allá de nosotros, más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Tú tienes algo dentro de ti, una conexión que aún tienes que entender. Pero ten cuidado. No todos los secretos están hechos para ser revelados. Ximena, con su curiosidad insaciable, no prestaba atención a las advertencias de su abuela. Ella creía que, de alguna manera, la verdad estaba al alcance de su mano. Sentía que el destino la llamaba y que, al descubrir lo que realmente estaba sucediendo, podría salvar al pueblo de algo terrible. Pero para ello, necesitaba respuestas. Una noche, mientras Ximena se preparaba para dormir, la piedra misteriosa que había encontrado en la plaza apareció frente a ella, sobre su mesa. No recordaba haberla puesto allí. Era como si alguien invisible la hubiera colocado nuevamente en ese lugar. Cuando la niña la tocó, algo inesperado ocurrió. La piedra comenzó a brillar con intensidad, iluminando su rostro. Las sombras en las paredes de la casa danzaban de manera extraña, como si algo las estuviera moviendo. Y nuevamente, la voz susurró en su oído, más clara que antes. No puedes escapar. El destino ya está marcado. La oscuridad se acerca, y tú eres la única que puede detenerla. Ximena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía, de alguna forma, que esto no era un simple sueño.
Algo estaba a punto de suceder, y ella debía actuar. Se levantó rápidamente y corrió hasta la habitación de su abuela. La encontró sentada en su silla de madera, mirando por la ventana con una expresión preocupada. Abuela. La piedra, ella, intentó explicar, pero la abuela la interrumpió con un gesto suave, como si ya supiera lo que iba a decir. Sabía que llegaría este momento. Ximena, dijo doña Rosario, su voz tranquila pero cargada de un tono que la niña nunca antes había escuchado. La piedra te eligió, como eligió a muchos antes que tú. Pero ten cuidado, hija mía. Hay un precio que pagar. Lo que buscas, a veces cuesta más de lo que puedes imaginar. Ximena miró la piedra en sus manos y, por primera vez, sintió miedo. Algo dentro de ella le decía que estaba a punto de adentrarse en algo mucho más grande y peligroso que todo lo que había conocido. Y mientras el silencio de la noche rodeaba la casa, supo que su viaje estaba por comenzar. Y con él, vendría la oscuridad. Pero lo que Ximena no sabía era que este viaje no solo la llevaría a descubrir los misterios de su propia alma, sino también algo que podría cambiar el destino de todos en el pueblo. La noche en el pueblo de San Isidro era profunda y silenciosa, pero para Ximena, todo había cambiado. Sentada en el suelo de su habitación, con la piedra negra brillando débilmente en sus manos, sentía su corazón latiendo con fuerza. Su abuela doña Rosario la observaba desde la puerta, con los ojos oscuros y serenos, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. «Abuela, ¿qué significa esto?», preguntó Ximena, su voz temblorosa. Doña Rosario se acercó lentamente, apoyando su mano arrugada en el hombro de su nieta. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la lámpara de aceite, reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. «Significa que el destino te ha elegido, Ximena. Y cuando el destino elige a alguien, no hay forma de huir». La niña tragó saliva, sin entender del todo. La piedra en sus manos parecía más pesada de lo que realmente era, como si cargara con algo más que su simple forma física. «No quiero esto, abuela. No quiero que me elijan». Doña Rosario suspiró y se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con suavidad. «Las cosas no funcionan así, mija. No elegimos el camino que nos toca, pero sí elegimos qué hacer con él». Ximena bajó la mirada. Desde que había encontrado aquella piedra, algo dentro de ella había cambiado. A veces, al mirar a las personas del pueblo, sentía que podía ver más de lo que debería. Era como si, por un instante, pudiera mirar dentro de sus almas, como si sus pensamientos más ocultos estuvieran expuestos ante ella. Y no siempre le gustaba lo que veía. Esa noche, después de hablar con su abuela, Ximena se acostó en su cama, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sombras oscuras danzaban en sus sueños, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Se removió bajo las sábanas, con el cuerpo inquieto y el corazón agitado. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un leve crujido, como el de una puerta que se abre lentamente. Ximena se incorporó de golpe. La habitación estaba oscura, excepto por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Se giró lentamente hacia la puerta, y su corazón casi se detuvo. Ahí, de pie en el umbral, había una figura. No era su abuela. No era nadie que ella conociera. Era una mujer alta, vestida con un rebozo negro que le cubría el rostro. Su silueta era borrosa, casi transparente, como si no perteneciera completamente a este mundo. Ximena sintió el pánico subir por su garganta, pero la figura alzó una mano y la señaló con un dedo largo y huesudo. «Ximena», susurró la voz, ronca y antigua. La niña no pudo moverse. Sus manos temblaban sobre las sábanas, y su respiración era superficial, entrecortada. «No estás lista, pero pronto tendrás que estarlo». El aire en la habitación se volvió helado. Ximena sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si la gravedad la arrastrara hacia el suelo. Quería gritar, quería llamar a su abuela, pero su voz no salía. La figura dio un paso adelante, y cuando la luz de la luna la tocó, Ximena vio su rostro, o lo que quedaba de él. Era una calavera, con la piel marchita pegada a los huesos, con cuencas vacías donde debían estar los ojos. Y, sin embargo, en aquella ausencia, Ximena sintió que la estaba mirando. Cuando la luna se tiña de rojo, el portal se abrirá. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. Ximena tardó varios segundos en recuperar el aliento. Sus manos sudaban, su pecho subía y bajaba rápidamente. Se arrojó de la cama y corrió al cuarto de su abuela. «Abuela. Abuela, despierta». Doña Rosario abrió los ojos lentamente, y al ver la expresión aterrorizada de su nieta, supo de inmediato lo que había ocurrido. «¿La viste, verdad?», preguntó con voz grave. Ximena asintió,
con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién era? ¿Qué quiere de mí? La anciana se sentó en la cama y le hizo un gesto para que se acercara. La abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de algo que estaba fuera de su alcance. No era una persona, era un alma errante. Una de las muchas que rondan este pueblo. Ximena sintió un escalofrío. ¿Por qué vino a verme? ¿Por qué me habló? Doña Rosario guardó silencio por un momento. Parecía debatirse entre decir la verdad o proteger a su nieta de ella. Pero, al final, tomó una decisión. Porque ahora puedes verlas. Porque la piedra ha despertado algo en ti. Y porque, mija, ellas también lo saben. ¿Quién es? La anciana tomó aire antes de responder. Las almas que han sido robadas. El silencio se hizo pesado entre las dos. Ximena sintió que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Y qué significa eso? Preguntó con voz temblorosa. Doña Rosario la miró con una tristeza profunda. Significa que la piedra no es solo un objeto. Es un portal. Y si no aprendemos a controlarlo, se abrirá. Ximena sintió la sangre helarse en sus venas. Se abrazó a su abuela, sintiendo por primera vez en su vida que el mundo en el que había vivido hasta ahora era mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Fuera, en la oscuridad de la noche, el viento susurraba entre los árboles. Y, en algún rincón del pueblo, algo la estaba esperando. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que, muy pronto, intentaría cruzar el umbral. El amanecer llegó lentamente a San Isidro, pero para Ximena, la noche aún pesaba sobre sus hombros. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mujer espectral volvía a su mente, con su voz ronca y sus advertencias inquietantes. Doña Rosario no la dejó sola en toda la noche. Le preparó un té de hierbas y la abrazó hasta que el temblor de su cuerpo disminuyó. Pero ni siquiera el calor de su abuela podía disipar el frío que se había instalado en su interior. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la pequeña casa, la anciana suspiró y se puso de pie. Tenemos que hablar con don Aurelio. Ximena la miró con confusión. ¿Quién es don Aurelio? La abuela caminó lentamente hacia un baúl viejo en la esquina del cuarto y comenzó a revolver entre sus cosas. Es el hombre que puede explicarte lo que te está pasando. Él también ha visto cosas que nadie más puede ver. Ximena tragó saliva. Desde pequeña, había escuchado historias sobre don Aurelio. Vivía en las afueras del pueblo, en una cabaña de madera entre los árboles, y la gente decía que sabía secretos que nadie más debía conocer. Algunos lo llamaban brujo, otros decían que hablaba con los muertos. Pero lo que todos coincidían era que era mejor no acercarse demasiado. Aún así, Ximena sabía que no tenía elección. El camino hacia la cabaña de don Aurelio era estrecho y polvoriento. Doña Rosario caminaba firme delante de ella, con su rebozo cubriendo parte de su rostro para protegerse del sol. Ximena seguía sus pasos en silencio, sintiendo que con cada paso que daba, algo dentro de ella se agitaba, como si su cuerpo supiera que estaba cruzando un umbral invisible. Cuando llegaron, la cabaña parecía abandonada. Estaba hecha de madera vieja y retorcida, con ventanas pequeñas y un techo de tejas desiguales. La puerta tenía símbolos tallados en la madera, algunos reconocibles, otros extraños. Doña Rosario golpeó la puerta 3 veces. El silencio fue la única respuesta. Ximena sintió que algo la observaba desde la espesura del bosque. Se giró lentamente, pero no vio nada más que árboles y sombras. No te quedes viendo lo que no debes, niña. La voz venía de dentro de la cabaña. Era grave, áspera, como el crujido de una rama al romperse. La puerta se abrió con un rechinido y don Aurelio apareció en el umbral. Era un hombre de piel morena y arrugada, con un cabello largo y gris atado en una coleta. Sus ojos eran oscuros como la obsidiana y, cuando se posaron en Ximena, ella sintió que la atravesaban. Sabía que vendrías. Ximena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Doña Rosario asintió con la cabeza y empujó suavemente a su nieta hacia la entrada. Tenemos preguntas, Aurelio. El hombre se hizo a un lado y les permitió pasar. El interior de la cabaña estaba lleno de frascos de vidrio con líquidos de colores, hierbas secas colgadas del techo y figuras de madera tallada en formas extrañas. Un fuego pequeño ardía en el centro de la habitación, lanzando sombras que danzaban en las paredes. Don Aurelio se sentó en un banco y las observó en silencio. Cuéntame, niña. ¿Qué viste? Ximena dudó por un instante.
Miró a su abuela, que le dio un leve asentimiento, y luego respiró hondo antes de hablar. Le contó sobre la piedra negra, sobre cómo sentía que podía ver más de lo que debía, y finalmente sobre la mujer espectral que había aparecido en su habitación. Cuando terminó, el silencio se hizo pesado. Don Aurelio tomó un puñado de hojas secas y las arrojó al fuego. Una densa humareda se elevó, llenando la habitación con un aroma fuerte y terroso. Esa mujer que viste, no es cualquier alma errante. Es una advertencia. Ximena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Una advertencia de qué? Don Aurelio la miró fijamente. De que el portal está despertando. Ximena sintió que el aire se volvía más pesado. Mi abuela también dijo eso, pero ¿qué significa? El anciano suspiró y se levantó. Caminó hasta un estante polvoriento y sacó un libro viejo con páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado y pasó los dedos por un dibujo que parecía una piedra negra idéntica a la que Ximena había encontrado. Hace muchos años, una piedra como la tuya apareció en este pueblo. Dicen que pertenecía a una niña que tenía el don de ver lo que otros no podían. Ximena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con ella? Don Aurelio cerró el libro lentamente. Nadie lo sabe. Un día desapareció. Pero antes de irse, abrió el portal. La piel de Ximena se erizó. ¿Qué hay detrás del portal? El anciano la miró con gravedad. Almas atrapadas. Espíritus que no pertenecen a este mundo. Y algunos, que quieren regresar. Ximena sintió que la habitación se volvía más fría. ¿Y qué quieren de mí? Don Aurelio entrecerró los ojos. Si la piedra te eligió, significa que tienes el mismo don que aquella niña. Puedes ver lo que otros no ven. Pero también significa que los que están del otro lado te han visto a ti. Un silencio helado se instaló en la cabaña. ¿Y qué puedo hacer? Preguntó Ximena con voz temblorosa. Don Aurelio tomó una bolsa de tela y la puso en sus manos. Estas hierbas te ayudarán a mantenerlos alejados por un tiempo. Pero tarde o temprano, tendrás que enfrentarlos. Ximena tragó saliva. ¿Cómo? Don Aurelio la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Aún no lo sabes, pero la respuesta está dentro de ti. Ximena sintió un escalofrío. No estaba segura de querer descubrir lo que don Aurelio insinuaba. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no tenía otra opción. Fuera de la cabaña, el viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Y en la lejanía, en algún rincón del bosque, algo observaba. Algo que esperaba el momento adecuado para cruzar el umbral. Capítulo 4. La presencia en la oscuridad. La caminata de regreso al pueblo fue silenciosa. Doña Rosario y Ximena avanzaban por el sendero polvoriento, pero la mente de la niña seguía atrapada en las palabras de don Aurelio. Si la piedra te eligió, significa que tienes el mismo don que aquella niña. Puedes ver lo que otros no ven. Pero también significa que los que están del otro lado te han visto a ti. Ximena tragó saliva, sintiendo el peso de la bolsa de hierbas que el anciano le había entregado. ¿Cuánto tiempo podrían protegerla? Cuando llegaron a casa, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y morados, y las primeras sombras de la noche se alargaban sobre el suelo. Doña Rosario la miró con preocupación. Pondremos estas hierbas alrededor de tu cama. Esta noche dormirás con ellas. Ximena asintió sin decir nada. Subió las escaleras hasta su habitación y se sentó en la cama, observando la piedra negra que aún guardaba en su mano. La giró entre sus dedos, sintiendo su superficie lisa y fría. Los que están del otro lado te han visto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa noche, la casa parecía más silenciosa que de costumbre. El viento apenas soplaba, y el crujido de la madera era lo único que rompía la quietud. Ximena se acostó abrazando la bolsa de hierbas, repitiéndose a sí misma que todo estaría bien. Pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. Horas después, en medio de la madrugada, el aire en la habitación se volvió pesado. Ximena se despertó de golpe. El ambiente estaba frío, mucho más de lo normal. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Todo parecía estar en su lugar, la mesa, la silla, la ventana entreabierta. Pero entonces lo sintió. Una presencia. No la veía, pero podía percibirla, oculta entre las sombras, en algún rincón de la habitación. El corazón de Ximena comenzó a latir con fuerza. Su respiración se hizo entrecortada. Entonces, un sonido. Un susurro. Ximena se congeló. La voz era baja, apenas un murmullo, pero estaba ahí, cerca.
No podía entender las palabras, pero sonaban como un lamento, como si alguien estuviera sufriendo. Con un nudo en la garganta, alargó la mano temblorosa hacia la mesita de noche, buscando la vela y los cerillos. Sus dedos rozaron la caja, pero antes de que pudiera encenderla, un golpe seco la hizo soltarla. El sonido vino de la ventana. Ximena giró la cabeza lentamente. La cortina ondeaba con una brisa inexistente. Y más allá, en la penumbra de la noche, algo la observaba. Dos ojos oscuros, hundidos en un rostro pálido y alargado, la miraban desde la ventana. Ximena sintió que su cuerpo se paralizaba. El ser estaba allí, inmóvil, con su boca entreabierta como si intentara hablar, pero sin emitir sonido alguno. Sus manos huesudas y alargadas se aferraban al marco de la ventana, como si estuviera a punto de entrar. El miedo la golpeó con una intensidad brutal. Sin pensar, agarró la bolsa de hierbas y la apretó contra su pecho. En ese instante, la sombra en la ventana pareció estremecerse. Un quejido gutural salió de su garganta, y en un parpadeo, desapareció en la oscuridad. Ximena permaneció inmóvil, temblando, sin atreverse a moverse. El aire en la habitación volvió a la normalidad. Pero algo dentro de ella sabía que aquello no había terminado. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, pero la sensación de inquietud no había desaparecido. Ximena contó lo sucedido a doña Rosario mientras tomaban el desayuno. La anciana suspiró y negó con la cabeza. Sabía que esto pasaría. No basta con las hierbas. Necesitamos respuestas. Pero, ¿respuestas de quién?, preguntó Ximena, con miedo de conocer la respuesta. Doña Rosario levantó la mirada. Tenemos que ir al cementerio. El estómago de Ximena se encogió. ¿Al cementerio? ¿Para qué? La abuela dejó la taza sobre la mesa con un sonido seco. Si lo que don Aurelio dice es cierto, esto no empezó ahora. Tenemos que encontrar la tumba de la niña que tuvo la piedra antes que tú. El corazón de Ximena latió con fuerza. Y si encontramos su tumba, ¿qué haremos? Doña Rosario la miró con gravedad. Tal vez ella sea la única que pueda decirnos cómo detener esto. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Ximena tragó saliva. Sabía que lo que estaban a punto de hacer no era normal. Pero también sabía que, después de lo que había visto la noche anterior, no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Cuando llegaron al cementerio, el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. Las lápidas de piedra se alineaban en hileras irregulares, cubiertas de musgo y tiempo. Algunas estaban inclinadas, como si la tierra hubiera intentado tragarlas. El viento soplaba entre los árboles, haciendo que las hojas secas crujieran bajo sus pies. Busca un nombre. Algo que nos dé una pista, dijo doña Rosario mientras avanzaban entre las tumbas. Ximena recorrió con la vista las lápidas, algunas con inscripciones apenas legibles. Y entonces la vio. Una lápida de mármol blanco, más nueva que las demás, con un nombre grabado en letras profundas. Isabela. 1948-1958. Ximena sintió un escalofrío recorrer su espalda. 10 años. La misma edad que ella. Se arrodilló lentamente y pasó los dedos por las letras frías. Isabela, ¿fuiste tú?, murmuró. Un viento gélido sopló de repente, como si la noche hubiera caído de golpe. Doña Rosario se acercó a ella con el ceño fruncido. Algo no está bien. Ximena iba a responder cuando sintió un hormigueo en la piel. Y entonces lo escuchó. El mismo susurro de la noche anterior. Pero esta vez, venía de debajo de la tierra. Los ojos de Ximena se abrieron con terror. Algo, o alguien, estaba intentando comunicarse con ella. Y no sabía si debía escuchar. El viento helado recorrió el cementerio, levantando polvo y hojas secas alrededor de Ximena y doña Rosario. La niña sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras mantenía la mano sobre la lápida de mármol blanco. El nombre Isabela estaba grabado con precisión, sus letras aún nítidas, como si el tiempo no hubiera logrado desgastarlas. Ximena tragó saliva. Abuela, ¿y si ella nos está escuchando?, susurró sin apartar la vista de la tumba. Doña Rosario frunció el ceño y miró a su alrededor con inquietud. La sensación en el aire era pesada, como si algo invisible estuviera rodeándolas. Si nos escucha, debemos ser cuidadosas con lo que decimos. Hay cosas que no deben ser despertadas sin estar seguras. Pero Ximena sentía que ya no había vuelta atrás.
Inspiró profundamente y cerró los ojos. Isabela, murmuró con voz temblorosa, si puedes oírme, por favor, dime qué está pasando. El viento pareció detenerse. El silencio se hizo espeso, casi irreal. Y entonces, llegó la respuesta. Un susurro. Bajo, como si el viento hablara, pero claro como el agua. La piedra nos une. Ximena abrió los ojos de golpe. Abuela, la escuché. Doña Rosario la tomó del brazo. ¿Qué dijo? Algo sobre la piedra, que nos une. La anciana apretó los labios. Eso significa que ella también la tuvo. Y si está hablándote desde su tumba, Ximena, significa que no terminó bien para ella. Ximena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero antes de que pudiera decir algo más, el suelo tembló bajo sus pies. Un sonido seco, como si algo golpeara la madera de un ataúd, resonó desde la tumba. Ximena y doña Rosario se miraron con horror. «Nos vamos. Ahora», ordenó la abuela, tomando a Ximena de la mano y alejándola del lugar. Pero Ximena no podía dejar de mirar la lápida. En su superficie, algo había cambiado. Las letras que formaban el nombre de Isabela ahora estaban marcadas con grietas, como si una fuerza invisible las hubiera rasgado desde dentro. Esa noche, Ximena no pudo dormir. Se quedó sentada en su cama con las rodillas abrazadas al pecho, la piedra negra entre sus manos. Sus pensamientos giraban en torno a Isabela. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué su alma seguía atrapada? Y, lo más importante, ¿acabaría ella sufriendo el mismo destino? Las horas pasaron lentas, hasta que, en algún momento, el sueño la venció. Pero su descanso no duró mucho. Un sonido la despertó. Un golpeteo. Ximena abrió los ojos con el corazón acelerado. El sonido venía de la ventana. Con miedo, se incorporó lentamente y giró la cabeza. La cortina se movía con la brisa nocturna. Y más allá del cristal, una figura se encontraba de pie. Era la silueta de una niña. Ximena sintió un nudo en la garganta. La figura tenía la cabeza baja, su cabello oscuro le cubría el rostro. Sus ropas parecían antiguas, un vestido blanco sucio por el tiempo. Pero lo que más aterraba a Ximena era su postura. No golpeaba el cristal con las manos. Su cabeza era la que tocaba la ventana, como si estuviera intentando atravesarla. Golpe, golpe, golpe. Cada movimiento era lento y mecánico. No, no puede ser, susurró Ximena. La niña levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido como la cera. Sus ojos eran completamente negros. Y su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno. El aire en la habitación se volvió pesado. Ximena sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo intentara entrar en su mente. Un susurro rasgó el aire. La piedra nos une. Ximena apretó los dientes. Con desesperación, tomó la bolsa de hierbas de don Aurelio y la presionó contra su pecho. El susurro se transformó en un chillido agudo. La figura en la ventana se estremeció y, en un parpadeo, desapareció en la oscuridad. Ximena jadeó, con el corazón latiendo desbocado. El aire volvió a la normalidad. Pero algo dentro de ella le dijo que aquello no había sido un simple aviso. Era una advertencia. Al amanecer, Ximena corrió a la cocina donde doña Rosario preparaba café. La vi. Anoche, en la ventana. Era ella, abuela. Isabela, o lo que queda de ella. Doña Rosario dejó la taza sobre la mesa y la miró con seriedad. Esto va más allá de lo que imaginé. Tenemos que volver con don Aurelio. Ximena asintió. Ya no se trataba solo de encontrar respuestas. Ahora, tenía que sobrevivir. El sol apenas comenzaba a iluminar el cielo cuando Ximena y doña Rosario se pusieron en camino hacia la casa de don Aurelio. La niña aún sentía el escalofrío en su piel por lo que había visto la noche anterior. La imagen de la figura espectral en su ventana estaba grabada en su mente. Abuela, ¿y si Isabela no quiere hacernos daño? ¿Y si solo está pidiendo ayuda? Doña Rosario caminaba con pasos firmes, su mirada fija en el sendero de tierra que las llevaba a las afueras del pueblo. No sabemos qué es ahora, Ximena. Tal vez fue una niña como tú, pero la muerte cambia a los que no pueden cruzar al otro lado. Su alma está atrapada y eso la ha convertido en algo diferente. Ximena tragó saliva y apretó la piedra negra en su mano. Sabía que había algo más en todo esto, algo que aún no comprendía.
Guión bajo 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 gui. Cuando llegaron a la cabaña de don Aurelio, el anciano ya las estaba esperando a la puerta, como si supiera que vendrían. Su mirada era grave. Entren. Tenemos mucho de qué hablar. El interior de la cabaña estaba lleno del aroma de incienso y hierbas secas colgadas del techo. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Ximena y doña Rosario se sentaron frente a él. Isabela me habló anoche. Soltó Ximena, sin rodeos. Don Aurelio inclinó la cabeza. ¿Qué te dijo? La piedra nos une. El anciano suspiró y miró a doña Rosario con preocupación. Entonces ya lo sabe. Ximena frunció el ceño. ¿Saber qué? Don Aurelio sacó un viejo libro de cuero ajado y lo colocó sobre la mesa. Al abrirlo, las páginas amarillentas crujieron. Señaló un dibujo antiguo, una niña sosteniendo una piedra similar a la de Ximena, con sombras alargadas rodeándola. Hace muchos años, esta piedra perteneció a otra niña. Isabela. Ella tenía un don como el tuyo, Ximena. Podía ver y hablar con los muertos. Pero cometió un error, hizo un pacto. Ximena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un pacto con quién? Don Aurelio pasó la página y señaló otro dibujo. Era una figura oscura, sin rostro, con largas manos huesudas. Con algo que no pertenece a este mundo. El silencio cayó sobre la habitación. Ximena sintió la presión en su pecho aumentar. ¿Y qué pasó con ella? El anciano cerró el libro con solemnidad. Pagó el precio. Su alma nunca encontró descanso. Ximena miró la piedra en su mano. De repente, sintió que quemaba su piel. La dejó caer sobre la mesa y, en cuanto tocó la madera, la chimenea parpadeó violentamente. Las sombras en las paredes cobraron vida. Un susurro llenó la cabaña. No, la dejes. Ximena sintió un nudo en la garganta. Es ella. Isabela está aquí. Don Aurelio se levantó de golpe y tomó un puñado de sal de un frasco cercano. La esparció alrededor de Ximena en el suelo. Las sombras se agitaron, pero no pudieron acercarse más. Nos está buscando, susurró doña Rosario. El anciano asintió con gravedad. Y no se detendrá. Guión bajo 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 gui. Cuando regresaron a casa, el cielo ya estaba teñido de un rojo intenso por el atardecer. Ximena no quería entrar. Abuela, si Isabela hizo un pacto, ¿significa que yo también estoy en peligro? Doña Rosario tomó su rostro con ambas manos y la miró con ternura, pero con preocupación en los ojos. Mientras yo esté aquí, no dejaré que nada te pase. Pero Ximena no estaba convencida. Esa noche, la casa estaba en completo silencio. Ximena se acostó, pero no pudo dormir. El viento afuera susurraba su nombre. Ximena. Su cuerpo se tensó. Tapó sus oídos con las manos. No, 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 murmuró, cerrando los ojos con fuerza. Pero el susurro no desapareció. Al contrario. Se sintió más cerca. Cuando abrió los ojos, la vio. Isabela estaba de pie en su habitación. Pero esta vez, ya no estaba detrás del cristal. Estaba dentro. Su piel parecía más pálida que la vez anterior. Sus ojos, dos pozos negros vacíos, la observaban fijamente. Nos une, susurró con voz distorsionada. Ximena sintió un dolor agudo en la cabeza. Las paredes de la habitación comenzaron a temblar. La piedra negra, que estaba en su mesita de noche, se levantó en el aire y comenzó a girar sobre sí misma. «Déjame en paz», gritó Ximena, retrocediendo contra la pared. Pero Isabela no se movió. «Tienes que elegir». El aire se tornó denso. Ximena sintió que sus piernas temblaban. ¿Elegir qué? La sombra de Isabela pareció alargarse, envolviendo la habitación en oscuridad. Y entonces, la respuesta llegó en un susurro helado. «Vivir, o quedarte conmigo». El corazón de Ximena latió con fuerza. La piedra cayó al suelo con un sonido seco. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Doña Rosario entró corriendo con un puñado de sal en la mano y la arrojó hacia la sombra de Isabela. La figura de la niña espectral se desvaneció en un instante, como humo disipándose en el viento. El silencio regresó a la habitación. Ximena temblaba, con lágrimas en los ojos. Doña Rosario la abrazó con fuerza. «Esto tiene que acabar», susurró la anciana. Ximena asintió. Sabía que no podía seguir huyendo.
Si quería vivir, tenía que enfrentar a Isabela. Y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La casa estaba sumida en una oscuridad espesa, pero la luz de la luna que entraba a través de las ventanas parecía darle a todo un brillo extraño, como si la propia noche estuviera observando. Ximena no podía dejar de temblar. La figura de Isabela aún estaba presente en su mente, la voz distorsionada que le decía que debía elegir. «Vivir o quedarte conmigo». Esa frase se repetía en su cabeza una y otra vez. Ximena sabía que algo más profundo se escondía en las palabras de Isabela. No era solo un juego, no era solo una amenaza vacía. Isabela estaba atrapada en un lugar entre la vida y la muerte, y Ximena había sido elegida para ayudarla a cruzar esa línea. Pero a un alto precio. ¿Qué debía hacer? La niña se levantó de la cama, sintiendo como su cuerpo se movía por impulso, como si no pudiera detenerse. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella, y el aire se volvió irrespirable. Ximena se acercó a la ventana, mirando el jardín que estaba a oscuras, pero más allá de todo, algo en el aire la llamaba. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y doña Rosario entró rápidamente, con los ojos llenos de preocupación. «Ximena, ¿estás bien?», preguntó, acercándose con rapidez. Ximena apenas la miró. Sus pensamientos estaban nublados. «Isabela, está en mi cabeza, abuela. Me está diciendo que elija. Si no hago lo que ella quiere, nunca dejará de perseguirme». Doña Rosario, con la expresión grave, se acercó y tomó a Ximena de las manos. «Hija, lo que te está pasando no es algo normal. Es un mal que ha estado presente en nuestra familia desde hace generaciones. Isabela está atrapada, sí, pero tú también lo estás». Ximena la miró con los ojos llenos de miedo. «¿Qué quieres decir con eso?». Doña Rosario la abrazó con fuerza, y la niña sintió como la tristeza y el dolor de la abuela se transmitían a través de ese abrazo. El pacto. Lo que Isabela hizo hace tantos años, Ximena, es algo que no se puede romper fácilmente. No es solo una niña muerta que busca venganza, es un alma que está atada a un destino oscuro, y si no conseguimos liberarla, arrastrará tu alma junto con ella. Ximena tragó saliva. «¿Y cómo podemos liberarla, abuela?». Doña Rosario apartó la mirada, como si no quisiera decir lo que sabía. «La única forma de liberarla es hacer el mismo pacto. Y a cambio, tú recibirías lo que ella perdió, la paz. Pero eso significaría que tendrías que vivir con su carga, Ximena. Tendrías que unirte a ella en su sufrimiento». Ximena sintió un nudo en el estómago. El miedo le recorrió todo el cuerpo, y la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder la envolvía. Pero no había tiempo. Sabía que debía hacer algo, y no podía seguir huyendo. Isabela había comenzado a afectar todo a su alrededor. «¿Qué debo hacer, abuela?», preguntó, con voz quebrada. Doña Rosario la miró fijamente a los ojos. «Lo que te voy a decir es peligroso. Debes ir al antiguo altar, en las afueras del pueblo, donde se realizaban los rituales antiguos. Ahí encontrarás la llave para cerrar este ciclo, pero solo si eres lo suficientemente valiente para hacerlo». Esa noche, Ximena, con la piedra negra en las manos y el corazón acelerado, caminó junto a doña Rosario hacia el altar. La luna llena iluminaba el camino, y las sombras de los árboles parecían alargarse como si quisieran alcanzarlas. Los susurros del viento se mezclaban con los de las voces lejanas, y el sonido de sus pasos sobre la tierra parecía más fuerte de lo normal. El altar, cubierto por años de maleza y olvido, se encontraba al borde de un acantilado, mirando hacia un vasto paisaje de oscuridad. Al acercarse, Ximena sintió una presión en el pecho. La misma sensación que había tenido cuando Isabela había aparecido en su ventana, pero ahora mucho más intensa. Doña Rosario comenzó a susurrar palabras en un idioma extraño, algo que Ximena no entendía, pero que la hizo sentirse aún más intranquila. El aire parecía vibrar alrededor de ellas. «Abuela, ¿qué estás diciendo?», preguntó Ximena, su voz temblorosa. «Es el rito. El ritual de liberación». Doña Rosario levantó las manos al cielo, y una corriente de energía oscura comenzó a formar un círculo a su alrededor. La piedra negra en las manos de Ximena comenzó a brillar, y un sonido ensordecedor surgió del suelo, como si el propio lugar estuviera despertando de un sueño antiguo. La figura de Isabela apareció frente a ellas, flotando en el aire, sus ojos vacíos y su rostro pálido como la muerte. «No lo hagan», gritó, su voz distorsionada. Ximena dio un paso hacia adelante. «No tengo otra opción, Isabela. Si quiero vivir, debo hacerlo. No quiero que más personas sufran por tu maldición». La figura de Isabela se acercó a Ximena,
pero antes de que pudiera decir algo, un estruendo sacudió el aire. La piedra negra brilló con más fuerza, y un destello cegador llenó todo el lugar. La sombra de Isabela se desvaneció, llevándose consigo el peso de su sufrimiento. Ximena cayó al suelo, agotada. La luz de la luna volvió a la normalidad, y el viento se calmó. Doña Rosario la levantó con cuidado, abrazándola con ternura. «Lo hiciste, Ximena. Has roto el ciclo». Ximena, con la piedra en las manos, miró al horizonte. La oscuridad que había pesado sobre ella durante tanto tiempo había desaparecido, pero aún sentía una conexión con Isabela, aunque ahora era diferente. Ahora, la paz reinaba en su corazón, y sabía que había hecho lo correcto. Con el paso de los días, Ximena comenzó a sentirse más ligera. La casa volvió a ser tranquila, y los susurros del viento cesaron. Sin embargo, Ximena nunca olvidó lo que había vivido. Sabía que en su interior, algo había cambiado para siempre. La niña que robaba almas ya no existía, y ahora, Ximena podía vivir con la paz que tanto había buscado. Pero, en las noches más silenciosas, cuando la luna llena iluminaba su habitación, Ximena podía jurar que aún sentía la presencia de Isabela, observándola desde algún lugar lejano. Y, en el fondo de su alma, Ximena sabía que, de alguna manera, nunca estaría completamente sola. Era un día tranquilo, y la casa de Ximena, que había sido escenario de tanto miedo y oscuridad, ahora se encontraba bañada por la luz del sol. La calma que había llegado, como si el viento hubiese barrido las sombras de las noches pasadas, se sentía extraña, casi ajena. La niña caminaba por el jardín con los ojos aún llenos de esa luz que solo un alma recién liberada puede experimentar, pero algo seguía allí, en lo profundo de su ser, una pequeña chispa de inquietud que no la dejaba descansar. Ximena respiró hondo mientras se apoyaba en la cerca del jardín, mirando el paisaje que se extendía frente a ella. Las montañas se alzaban majestuosamente en el horizonte, y el aire fresco le acariciaba el rostro. Pero en su pecho, una pregunta seguía latente. ¿Realmente había acabado todo? Doña Rosario había hecho todo lo posible para calmarla. Le había dicho que todo había quedado atrás, que Isabela ya no la perseguiría. La niña ya no sentía la presencia de la figura espectral en sus sueños, y el ambiente de la casa era finalmente sereno. Pero, aunque había conseguido romper el ciclo, una sombra aún parecía acecharla. «No me olvides, Ximena». La voz resonaba en su cabeza como un susurro lejano, y aunque ya no podía distinguir si era real o solo un eco de su mente, sentía que Isabela nunca se apartaría del todo. Una tarde, mientras jugaba con su gato en el jardín, Ximena vio una figura acercándose por el sendero. La reconoció enseguida. Era don Víctor, el hombre que había sido el primero en contarle sobre la historia de Isabela, el hombre que le había dicho que no existía una solución fácil. «Hola, Ximena». Don Víctor saludó con una sonrisa triste, como si algo en él estuviera esperando que ella dijera algo, que mencionara lo que había sucedido. Ximena lo miró, su corazón dio un vuelco. Era como si su alma aún estuviera atada a lo que había vivido. Se acercó lentamente. «¿Qué pasó con Isabela?», preguntó Ximena, sabiendo que la respuesta no sería sencilla. Don Víctor suspiró y se sentó junto a ella en la cerca. «Es una historia muy antigua, Ximena. Nadie sabe realmente cómo comenzó, pero lo que sucedió con Isabela fue un mal que se extendió por generaciones. Cuando hiciste el pacto, sellaste su destino, pero el tuyo también cambió». Ximena no entendió bien lo que había querido decir. «¿Entonces no está todo resuelto? ¿Siempre viviré con eso?». Su voz tembló al decirlo, temía que todo lo que había hecho no fuera suficiente. Don Víctor la miró con compasión. «La vida no es tan sencilla. A veces, los pactos se rompen, pero dejan huella. Lo que tú liberaste de Isabela no fue solo su alma, Ximena. Fue una parte de ti, algo que te conectó con ese mundo oscuro. Pero no tienes que temer. La clave está en recordar siempre lo que hiciste, en saber que el sacrificio fue necesario. No te has convertido en algo malo, no te has convertido en lo que Isabela era. Tienes que aprender a vivir con ese peso». Ximena miró al frente, sin poder decir nada. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Aún sentía esa carga, pero ahora sabía que tenía el control. No sería víctima de la oscuridad de Isabela. Esa noche, Ximena se recostó en su cama, mirando al techo. Las sombras que bailaban a la luz de la luna le recordaban a las noches pasadas, cuando las sombras no eran solo sombras, sino amenazas reales. Pero ahora todo parecía estar en calma. Se dio cuenta de que, aunque la paz había llegado, las cicatrices seguían ahí, marcando su alma. Quizás nunca se desharía de ellas por completo,
pero había aprendido a vivir con ellas. De repente, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, y en su mente, como un susurro fugaz, Ximena escuchó las palabras de Isabela. No me olvides. Pero esta vez, no era una amenaza. Era más bien una despedida. Isabela se había ido, y con ella, todo el peso de esa maldición. Ximena ya no sentía miedo, solo una extraña serenidad. Nunca te olvidaré. Susurró Ximena en voz baja, como si estuviera respondiendo a un fantasma del pasado. Esa noche, Ximena no soñó con la niña que robaba almas. En su lugar, soñó con el cielo abierto, con el sol brillando en su rostro, con un futuro lleno de esperanza. El sacrificio había sido grande, pero la recompensa era aún más valiosa. Había vencido a la oscuridad, no con magia o rituales, sino con su propio coraje. Los días siguientes fueron tranquilos. La familia de Ximena comenzó a recuperar la normalidad, y ella empezó a sentirse más ligera. Sin embargo, el pueblo nunca olvidó la historia de la niña que robaba almas, y Ximena se convirtió en una leyenda viva, una figura que hablaba de sacrificio, valentía y la importancia de tomar decisiones difíciles. Con el tiempo, Ximena comprendió que la oscuridad no se va por completo. A veces, la vida está llena de sombras, pero es la luz que tú traes consigo lo que realmente importa. A medida que crecía, nunca dejó de recordar las lecciones que había aprendido en esos días oscuros. Y cuando se convirtió en adulta, una noche, mientras observaba las estrellas, recordó las palabras que Isabela le había dicho tantas veces. No me olvides. Pero Ximena ya no sentía miedo. Ya no era la niña aterrada por lo desconocido. Había dejado de ser la presa. Ahora, ella era la que decidía. Y, al fin, se dio cuenta de que la verdadera libertad no estaba en huir del pasado, sino en abrazarlo y aprender a vivir con él. Fin de la historia.